La odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo. Evadió 10 retenes militares y viajó por tierra, mar y aire durante 20 horas seguidas. ¿Qué va a pasar después del hundimiento de la reforma tributaria? Lluvia de candidatos al Senado de la República en 27 listas de partidos y movimientos políticos. Sigue irresponsable manejo de pólvora en el país. Aumentan quemados. Proponen reemplazar su uso por prácticas recreativas. Permitimos que nuestro hijo manipule pólvora y en ese ejercicio él resulta lesionado, podríamos tener una responsabilidad penal. Alerta Colombia, la herramienta para encontrar pronto a los niños desaparecidos. Pone también en la sociedad civil y en las personas una responsabilidad muy grande de activar el mecanismo, porque la primera hora de búsqueda es crucial. Cuidar a pequeños paneleros para preservar saberes ancestrales, un proyecto que avanza. Las madres de Soacha volvieron al Congreso para que no se olvide a sus hijos. Es para que la gente entienda que esto sí sucedió. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. En medio de la incertidumbre, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tuvo que superar varios obstáculos para salir de Venezuela y llegar a Oslo a recibir el Premio Nobel de Paz. En el camino, Machado contó con la colaboración de un grupo que permanentemente ha contribuido con la salida clandestina del país de otros venezolanos. También contó con el conocimiento de las fuerzas militares estadounidenses, dado el riesgo que corría después de ataques a lanchas en el Mar Caribe. Su travesía comenzó el lunes 8 de diciembre en la tarde, cuando disfrazada se trasladó desde un suburbio de Caracas hasta un pueblo pesquero en la costa venezolana. Allí tomó una lancha que la llevó hasta Curazao. La demora en llegar a ese país se debió al oleaje de la zona. De inmediato tomó un avión directo a Oslo, a donde llegó horas después de la ceremonia en donde su hija recibió el Nobel en su nombre. Esta información fue revelada por el Wall Street Journal. Sobre el Nobel de Paz concedido a María Corina Machado se pronunciaron distintas bancadas del Congreso. Miss María Corina Machado. Las dificultades que rodearon la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado volvieron a encender las alarmas en la región. Para muchos, este hecho evidencia, con precisión casi milimétrica, que la persecución contra la oposición por parte de la dictadura en Venezuela sigue intacta y sin señales de retroceso. Muy merecido. Es una fiel demostración de la lucha de un pueblo que se aburrió de un gobierno autoritarista. Desde los sectores de izquierda en Colombia, la mirada es crítica frente al papel que ha desempeñado la Premio Nobel. Resulta especialmente significativo que quien invitó a invadir a su propio país, María Corina Machado, resulte galardonada. A pesar de las discrepancias, las voces de respaldo a la valentía de la líder opositora predominan. Ha sido una mujer valiente, inteligente, aguerrida, ha corrido muchos riesgos, incluyendo los de su vida. Y por supuesto que trabajar por la democracia es trabajar por la paz. Después de décadas de autoritarismo, esta distinción internacional se perfila como un nuevo rayo de luz en medio de la crisis. Muchos confían en que este Nobel de Paz, más que un premio, es un impulso para que la larga noche venezolana comience por fin a despejarse. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano en la espuma. En otras noticias, ante el hundimiento de la ley de financiamiento propuesta por el gobierno, senadores de la oposición afirman que la emergencia económica no procede para obtener los recursos que no fueron aprobados. Los 16,3 billones de pesos que esperaba recaudar el gobierno a través de una ley de financiamiento quedaron en vilo, luego de que el Senado negara este proyecto. Para algunos sectores, con esta decisión se protege la economía de los colombianos. Creemos que estos impuestos que traía la reforma estaban muy lejos del cuento chimbo de Petro de afectar a los 4.000 más ricos y ya empezaba a afectar lógicamente una clase media. Ahora el gobierno deberá buscar otras fuentes de financiación, pero senadores se oponen a la emergencia económica que propone el gobierno para salir de la crisis. El gobierno tiene que tomar las medidas, los ajustes, racionalizar el gasto, ejecutar correctamente la plata que tiene guardada, parar el derroche, pero no es procedente la emergencia económica. Van a aprovechar el mes de vacancia judicial para hacer fiesta
con la hacienda pública. Senadores aliados al gobierno consideran que con esta decisión se sigue protegiendo a los más ricos y no se piensa en las clases más necesitadas. Casi 16 billones que se pretendían recoger era precisamente para llevar recursos donde la gente más lo necesita. No podemos entender que haya gente tan egoísta y que quiera profundizar la desigualdad en Colombia. El Senado continuará haciendo seguimiento a las propuestas económicas del gobierno con el objeto de garantizar el bienestar económico de los colombianos. La festividad de las velitas dejó cientos de afectados por el uso de pólvora en el país. Por ello se busca fortalecer las acciones sancionatorias y generar mayor conciencia por parte de la ciudadanía. Las afectaciones del uso de la pólvora no dan tregua. Tan solo en la noche de velitas fueron registrados 231 lesionados, de los cuales 31,8% son menores de edad. Las cifras que tenemos no son para nada buenos. Sí llamamos a generar conciencia en la sociedad para que en esta época de festividades cómo se debe pasar en familia, con amor, en armonía. Los departamentos más afectados han sido Antioquia con 56 casos, Cauca 29, Bogotá 24 casos. Ante esta situación, desde el Senado se continúa haciendo un llamado para no permitir que el uso de estos elementos arruine las festividades decembrinas. Hay que socializar cuáles son los riesgos de manipulación de unos elementos que no estamos listos, preparados para hacerlo. Expertos penalistas nos hablaron de las sanciones a las que pueden estar expuestos los padres de familia si no protegen a los menores de estas prácticas. Teniendo la obligación de impedir un resultado, no lo hacemos, permitimos que nuestro hijo manipule pólvora y en ese ejercicio él resulta lesionado, podríamos tener una responsabilidad penal. En todas las regiones del país también trabajan en campañas para disminuir la cifra de quemados. La gobernación de Putumayo ofrece un incentivo de 2.000 millones de pesos a los municipios que no tengan quemados con pólvora. Y precisamente con el fin de disminuir el uso de los fuegos artificiales y fomentar prácticas recreativas y lúdicas libres del uso de pirotecnia, avanza un proyecto cuyo objetivo es proteger la salud humana y animal y reducir los impactos ambientales. La propuesta plantea un cambio gradual en la forma de celebrar fiestas y eventos públicos, estableciendo la prohibición de destinar recursos públicos para la compra y uso de artículos pirotécnicos con fines recreativos. Esta medida entra en rigor 2 años después de la promulgación de la ley. Es una iniciativa que lo que busca es que seamos más responsables en la inversión de nuestros recursos y que además de eso, ese dinero se ha invertido en otro tipo de espectáculos que nos permitan encontrarnos en familia, que nos permitan trabajar y construir en sociedad, pero sin hacerle daño a nadie, para que la Navidad y para que la temporada decembrina sea una Navidad para todos y no que la gocemos solamente por unos minutos y que terminemos matando o haciendo daño a otras especies. La iniciativa también establece que el gobierno nacional deberá expedir una reglamentación técnica para el manejo de la pólvora, incluyendo controles sobre fabricación, transporte, comercialización y uso, además de sanciones económicas para quienes incumplan la norma. Tenemos también que saber que la afectación de la pólvora no solamente es con perros y gatos, también afecta a animales silvestres, afecta a aves que terminan con sus ojos nublados por el ruido y por el humo que emite, digamos, el espectáculo pirotécnico. Muchos animales silvestres abandonan sus nidos, terminan extraviados, terminan huyendo de sus ecosistemas, terminan atropellados. Entre los aspectos que se regularían están los límites del ruido, la duración máxima de los espectáculos y la protección de zonas ambientales sensibles. El proyecto impulsa alternativas tecnológicas más seguras y sostenibles y de aprobarse promovería celebraciones más responsables y respetuosas con las personas, animales y el medio ambiente. Por la cercanía de las elecciones y ante el movimiento de las campañas políticas, la presidencia del Senado hizo un enérgico llamado a la participación de los legisladores. Estos son días de mucho movimiento en el Senado. Decenas de proyectos esperan su aprobación y los congresistas se ocupan de sus propuestas legislativas y del año electoral que se aproxima. Yo sé que estamos en campaña, que estamos en un momento crítico de la política donde todo el mundo está buscando el mayor número de respaldos en toda Colombia, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como senadores. Aún hay varios proyectos que tramitar en el Congreso y el tiempo se agota. Yo no quiero ser hostigante, no quiero ser poner piedras aquí en el camino, pero ya nos quedan 2 días de trabajo.
para terminar este año. La presidencia recordó que faltan proyectos por discutir y muchos senadores han luchado por ellos, pero si no hay quórum, es imposible darles trámite. Dejemos de hacer política lunes y martes y dediquémonos al Congreso de la República, a nuestra labor legislativa. Las sesiones ordinarias del Congreso terminarán este próximo martes 16 de diciembre. 1.124 candidatos se inscribieron para las elecciones de Senado que serán en marzo de 2026. Se trata de 27 listas de partidos y movimientos políticos y de grupos significativos ciudadanos que se disputarán las 102 curules disponibles. La Registraduría Nacional del Estado Civil dijo oficialmente que para las elecciones a Senado de la República, previstas para el 8 de marzo del próximo año, se inscribieron un total de 1.124 candidatos. Hay una novedad y es que el Partido Comunes, que surgió de la antigua guerrilla de las FARC, ya no tendrá derecho a las 5 curules que tuvo durante los últimos 8 años. Los principales partidos políticos con asiento en el Congreso ya definieron quiénes encabezarán sus listas de la siguiente manera: Andrés Forero por el Centro Democrático, Juan Felipe Lemos por el Partido de la U, David Barguil por el Partido Conservador, Carolina Corcho por la coalición del Pacto Histórico, Juan Sebastián Gómez por la coalición entre el Partido Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, Lidio García por el Partido Liberal, Luis Eduardo Garzón por la alianza entre el Partido Verde En Marcha y ASI, y finalmente Carlos Fernando Motoa por el Partido Cambio Radical y el Partido Alma. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Un paso importante para la protección de menores de edad fue el anuncio de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la ley Sara Sofía. Solo falta la sanción presidencial. La ley Sara Sofía busca activar un sistema de notificaciones inmediatas conocido como Alerta Colombia a través de operadores de telefonía móvil y otros canales oficiales. Una vez se reporte la desaparición de un menor de edad con el fin de acelerar su localización. Usted lo único que hace es electrónicamente reportar, autorizar como padre, entregar los documentos y en minutos le reporta en cualquier calle, en cualquier policía. La magnitud del problema queda en evidencia con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre enero y junio de 2025 se registraron 837 casos de menores de edad desaparecidos en el país, lo que equivale a un niño desaparecido cada 5 horas. El mecanismo de Alerta Colombia genera ese espacio y pone también en la sociedad civil y en las personas una responsabilidad muy grande de activar el mecanismo, porque la primera hora de búsqueda es crucial para que sea exitosa. Para las familias, la ley Sara Sofía representa una esperanza real frente al dolor y la incertidumbre que provoca la desaparición de un ser querido al permitir una reacción inmediata de las autoridades y la ciudadanía. Invitamos a la sociedad civil en su conjunto a utilizar este mecanismo y a que juntos podamos reducir estas cifras tan vergonzosas y asegurar derechos efectivos para todos los niños y niñas de Colombia. Luego de 6 semanas sin reunirse para estudiar la reforma a la salud, la Comisión Séptima retomó el debate de este proyecto sin resultados concretos. Aunque esta semana se retomó el debate, no avanzó el análisis de la discutida reforma, ya que algunos sectores consideran que no existen los recursos para su financiación. El gobierno nacional anuncia que puede decretar una emergencia económica, lo cual ratifica que ellos no han tenido en su presupuesto lo que concierne a los 110 billones que vale el primer año de financiación de llegar a aprobarse la ley o la reforma a la salud. Otros consideran que las dilaciones en el estudio de esta reforma no están justificadas y que sí existen los recursos para aprobarla. Con la reforma a la salud lo que vamos a hacer es que los recursos no se terminen perdiendo, porque lo que se pierde en razón al sistema de salud actual son billones de pesos. Se espera que la próxima semana vuelvan a sesionar y se dé un rumbo a este segundo intento del gobierno por lograr la reforma a la salud. Agoniza la posibilidad de dejar con vida el Ministerio de la Igualdad. Las comisiones de Senado y Cámara no han podido destrabar la votación de la iniciativa. Las críticas a la baja ejecución presupuestal y posibles manejos irregulares empantanaron el trámite del proyecto del gobierno. El Ministerio de la Igualdad, la principal apuesta de la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta serias dificultades para avanzar en el Congreso. La iniciativa, que es considerada prioritaria por el gobierno, se encuentra prácticamente estancada. Es el Ministerio de la Corrupción, es el Ministerio de la Burocracia,
es el Ministerio del Clientelismo. Aunque el proyecto tiene mensaje de urgencia, ya han fracasado 2 sesiones conjuntas y más de 3 intentos para que las comisiones primeras de Senado y Cámara puedan reunirse y votar. Yo sé que hay una intencionalidad de un sector político y de sus aliados de dilatar este debate y sobre todo que tienen un deseo enorme de hundir este ministerio. Mientras el reloj legislativo avanza, el futuro del Ministerio de la Igualdad y de los programas que pretende desarrollar en todo el país dependen de que el Congreso logre destrabar este debate. 14.000 hectáreas de bosque han sido afectadas en La Guajira por las intervenciones que realizan empresas privadas para extraer recursos naturales de la zona. La defensa y protección de los recursos naturales y de las comunidades indígenas que cuidan la naturaleza son temas en la agenda del Senado. Por ello, el senador Richard Fuelantala viene apoyando el trabajo de las comunidades guayú en la defensa de su territorio en La Guajira. Y líderes sociales se han levantado en defensa de los recursos naturales y que han sido apoyados por algunos senadores. Su lucha ha sido constante, ha estado en permanente contacto con su pueblo, con la comunidad, en un territorio muy difícil de recorrer y muy difícil de trabajar porque existen mafias que manejan los territorios y que quieren desplazar a la comunidad. Recuperar el territorio para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y proteger los cuerpos de agua son algunos de los retos que tienen estas comunidades. Nos estamos organizando para seguir defendiendo, para seguir resistiendo contra los megaproyectos. Varios territorios a nivel nacional están siendo explotados, se está vulnerando la soberanía nacional y en ese sentido también se están vulnerando los derechos de las comunidades. Estas comunidades continuarán haciendo movilizaciones para proteger y defender sus territorios y desde el Senado se apoyará su trabajo en pro de la defensa ciudadana. Pensando en los pequeños productores de panela, un proyecto busca preservar los saberes ancestrales, mejorar la transformación del producto y ampliar las oportunidades de comercialización. De ser avalado, beneficiará a productores de panela y sus derivados que trabajan de manera individual, familiar y asociativa, en especial campesinos y pueblos étnicos con predios de pequeña y mediana extensión. Clasificarlos por la extensión del área cultivada y no por la capacidad de molienda. Con este enfoque se busca apoyar a las familias campesinas y a quienes mantienen la producción tradicional en predios de menos de 1,5 hectáreas y en explotaciones de hasta 25 hectáreas. Así reconocen su trabajo y su aporte directo a la economía del campo. La segunda producción económica social después del café. El proyecto continuará su trámite en la plenaria del Senado y de ser aprobado brindará a los pequeños paneleros mayor visibilidad comercial, acceso a sellos de calidad, mejores precios de venta y fortalecimiento de sus prácticas tradicionales. El país fue alertado sobre el enorme crecimiento de la economía colaborativa y la urgencia de que el Estado la reconozca y la regule. 21,5 millones de colombianos usan aplicaciones de movilidad y entre 433,000 y 645,000 los hacen con plataformas de transporte y domicilios. En Colombia existen 21.5 millones de usuarios de aplicaciones de transporte, 645,000 domiciliarios activos, 7,5 millones de usuarios que hicieron pedidos, 3 millones de mujeres inscritas en plataformas de venta de ropa usada. Todo esto ha generado un ahorro ambiental estimado en 5.350 toneladas de CO2, gracias a la reutilización y venta de productos usados. La dinámica laboral en Colombia ha cambiado. Estos datos confirman que la economía colaborativa no es una tendencia pasajera, sino una estructura productiva moderna que impacta directamente sectores como el transporte, el comercio, el turismo, la gastronomía y la mensajería urbana. Millones de colombianos están generando ingresos, impuestos, generándole al país desarrollo a través de las plataformas digitales. En el Senado se advirtió que el gobierno nacional aún no dimensiona el verdadero impacto de estas plataformas digitales, que ya transformaron la manera en que millones de ciudadanos trabajan, consumen y generan ingresos. Para proteger y recuperar los ecosistemas hídricos, con especial atención en el río Bogotá y el embalse del Muña, la Comisión de Ordenamiento Territorial llevó a cabo un debate de control político centrado en acciones del gobierno nacional. Estos dos cuerpos de agua fueron presentados como ejemplos críticos del impacto ambiental acumulado y de las consecuencias que enfrentan las comunidades asentadas en su área de influencia. De 1946 hacia acá se decidió
por orden gubernamental o nacional, vertir las aguas del río Bogotá a nuestra embalse en Muña y pues obviamente contaminando de una manera significativa con metales pesados. Quedamos con un compromiso y es la creación de una comisión accidental de seguimiento frente a la problemática y pues en próximos meses estaremos nuevamente sesionando esta comisión accidental para conocer cómo van estos avances. En ese espacio fueron discutidas las medidas orientadas a la protección de ecosistemas acuáticos y zonas de recarga hídrica, resaltando que los deterioros en el río Bogotá y en la represa del Muña no solo representan un problema ambiental, sino también social y sanitario. ¿Por qué tantos de nuestros vecinos tienen problemas en la piel como dermatitis? ¿O por qué tantas enfermedades pulmonares? ¿Por qué tanta rinitis? Integrantes de la comisión destacaron que estos espacios mejoran la articulación institucional y pidieron que la gestión hídrica sea eje del ordenamiento territorial para convertir el agua en una oportunidad de desarrollo sostenible. Las madres de las víctimas de los falsos positivos han llevado su lucha histórica al Congreso. Las botas, símbolo de su dolor y fuerza, volvieron a este recinto. Se dice que el amor de una madre puede con todo, pero a veces incluso esa inmensa voluntad se quiebra ante la injusticia y el tiempo. Así lo siente Ana Adelina Páez, una de las 6.402 madres que llora a sus hijos en el triste capítulo de los falsos positivos. Ella lleva casi 18 años llorando a su hijo Eduardo, uno de esos jóvenes que en búsqueda de un mejor futuro encontró la muerte. Un día cualquiera, 4 de marzo del 2008, mi hijo desapareció. Y lo vine a encontrar hasta el 29 de agosto del 2008 en Cimitarra, Santander. Es una de las madres de Soacha que ha convertido su duelo en una lucha histórica por la verdad. Es para que la gente entienda que esto sí sucedió. Y la lucha sigue. Esta semana la memoria de sus hijos llegó nuevamente al Congreso de la República, no solo con palabras, sino con un símbolo doloroso, las botas. Para ellas, estas no son unas simples botas, son la representación física de la ausencia y la impunidad que aún persisten. La voz de estas madres encuentra eco en el legislativo, donde se entiende el significado profundo y el peso emocional que tiene para ellas y la memoria del país. Me lleno de sentimiento. Carolina es una madre que vive esa tragedia. Entonces, un buen día no tienes a tu hijo y tú encuentras un símbolo. Eso no es solamente una bota que se compra en una fábrica de calzado. Las botas en el Congreso son mudos testigos de los 6.402 sueños truncados. Y mientras una sola madre siga buscando la verdad, la justicia tiene la obligación de acompañarla. Y hoy tuvimos imágenes de fondo de la Navidad de la Sultana del Valle. Cali, el Senado le rinde así homenaje en diciembre a las regiones del país. Muy bien, y hasta aquí las noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Es que hay que estar bien informados. Así es. Así es, Marce. Los esperamos a ustedes en la próxima emisión. Hasta entonces.